¿Eso es una palabra? A ver. No. No, no. La carrera. Este libro me gusta. No hay nada ahí. Este es mi favorito, Aquila. Mira esto. ¿Ese es tu libro favorito? ¿Sabes por qué es mi favorito? ¿Por qué? Porque en las páginas en blanco puedes escribir tu historia. Sí. Mira. Una historia tuya. Bueno, érase una vez un pequeño llamado Francisco que vivía en una ciudad llamada Linwood. Éramos felices, teníamos muchos juguetes, deliciosa comida y teníamos muchos amigos. ¿Estás escuchando? Ven aquí, voy a cambiar la página. No imagino lo doloroso que debe haber sido para él, con 18 años, enfrentar 2 cadenas perpetuas en prisión. ¿Tiene alguna opinión sobre si el señor Carrillo es culpable del homicidio de Donald Sarpi el 18 de enero de 1991? Mi opinión personal es que sí lo hizo. Después del atardecer, había un grupo de jóvenes pasando el rato en la acera frente a una casa. Alguien en el asiento del acompañante sacó su brazo y disparó 2 veces. Usted fue quien identificó la fotografía de Frankie Carrillo, del libro de fotografías que le enseñó el teniente Ditch. Yo identifiqué a Frankie, sí. Cuando era niño vivía en una burbuja. Mi imagen de Los Ángeles era parecida a Linwood. Tal vez por cómo era. Nunca fuimos tan lejos de casa. Pero cuando creces te das cuenta que vivimos en esta gran y hermosa ciudad y que nunca tuviste la oportunidad de experimentar. Crecer en Linwood fue muy difícil. A principios de los años 90 estaba la epidemia del crack. Había violencia entre pandillas. Disparar desde los autos se volvió algo muy popular. Asesinaban a la gente. Gang-related violence is on the rise. In 1990, nearly 700 people were killed in Los Angeles County alone. La violencia me afectó directamente. Me asaltaron unas veces, me apuñalaron muchas veces. Estuve hospitalizado una vez, porque yo estaba en la parte peligrosa de la ciudad. Había una pandilla latina en Linwood llamada Young Crowd. Frankie Carrillo vivía en Linwood a los 16 años. Supuestamente era miembro de la pandilla de los Young Crowd. Por defecto, como vives en una parte específica de Linwood, los chicos te incluyen como amigo al principio, y luego poco a poco empiezas a pasar el rato con los más fuertes. Fui miembro de una pandilla, específicamente de la pandilla Chicano de Los Ángeles, donde hay una fase inicial. Yo no pasé por eso. Mi membresía en la pandilla no era algo que había firmado, era algo con lo que había nacido. Mi hermana se casó en la pandilla, así que el esposo de mi hermana era miembro de la pandilla también. Yo era como el cuñado pequeño. Eso me dio cierta influencia.
Frankie tenía el apodo de Little Spider por su cuñado Big Spider, que era el líder de Young Crowd. Había una guerra entre los Young Crowd de Linwood, la pandilla Hispanic, y la llamada Neighborhood Crips, una pandilla afroamericana en ese vecindario. Peleaban por territorio y solía haber tiroteos entre ellos. Scott Turner estaba en la pandilla Neighborhood Crips. Siempre fui consciente que habían pandillas. Aun cuando estaba en primaria, tienes miembros de tu familia, primos, tíos o tías en esas pandillas. Así que es parte de la cultura, es parte del estilo de vida, es una parte del día a día, es donde vivimos. Así que eso definía lo que eras. No sé cómo conocí a Scott. Creo que tuvo que ver con el rap, con la música, porque de eso se trató nuestra relación y su relación con los chicos de mi vecindario. El primer recuerdo que tengo de Linwood de niño es de la casa donde vivimos. Era una atmósfera muy cálida y cariñosa. Era un barrio con buenos vecinos. Solo eran sectores que nos rodeaban los que eran conflictivos. Recuerdo que era un día normal, pero que mi vida cambió para siempre. Unos chicos fueron a mi casa. Scott, Jeff, James, Montrey y Marcus. Éramos niños, teníamos unos 15 años. Estábamos justo en la curva hacia el frente de su casa, hablando de música probablemente, o de chicas. Eran cerca de las 7 p.m. Estaba oscureciendo. Apareció un auto. Iban unos hispanos adentro. Dije, bien, hay que estar atento. Y mi padre salió y dijo, oigan, ¿qué están haciendo? Hablen más bajo. Ahí fue cuando regresó el auto. Cuando pasó frente a nosotros, lo seguimos con la mirada. Dispararon, todos corrimos, nos agachamos y nos escondimos. Yo me pregunté, ¿me dispararon? ¿Estoy bien? Mi papá no sabía muy bien la magnitud de los problemas de las pandillas. Probablemente lo tomó por sorpresa. Lo siguiente que escuché fue el grito de la mamá de Damion. No estoy seguro de si fue su mamá, pero escuché a alguien gritar. Fue caótico. Le dispararon en el costado. Fue una bala pequeña, así que dije, estará bien. Fui al hospital. La mirada que tenía mi mamá y la de mi familia era terrible. Y cuando me dijeron que no lo logró, fue devastador.
Fue como si me hubiesen arrebatado la vida cuando me dijeron que no había sobrevivido. El departamento del sheriff creía que esto era una represalia de parte de la pandilla John Crowd en contra de la pandilla de afroamericanos del vecindario, que eran los N-Hood. Estaban seguros de que el asesino era de la pandilla John Crowd. Debo haber estado en cuarto grado cuando tomaron esta foto. Esta es nuestra única foto familiar. Mis padres estaban separados cuando la tomaron. Tengo un vago recuerdo de mi papá llorando con lágrimas en los ojos. Definitivamente tenía lágrimas en sus ojos. No sé si antes o después de ese momento. Se suponía que esta foto mostraría una familia feliz y unida, pero no fue así. Los recuerdos que tengo de mi mamá desafortunadamente son muy limitados. Cuando tenía 9 años se divorció de mi padre, dejó a sus 4 hijos con él y se fue a vivir la vida. Vivimos en una habitación con una cama en Linwood. No teníamos teléfono ni auto, usábamos el autobús. Pero mi papá fue un gran padre. Nos enseñó a mí y a mis hermanos lecciones que nos ayudaron a ser respetuosos y buenas personas. Me enorgullece. Creo que éramos muy felices. Esa mañana, la del 24 de enero de 1991, estaba durmiendo en el sofá y desperté por un fuerte golpe en la puerta. Me levanté y escuché que estaban diciendo: "Departamento del sheriff, abra la puerta". Desde donde estaba podía estirar mi brazo y abrir la puerta, y lo hice. Llegaron unos hombres derribando todo mientras entraban a la casa. Estaban muy enojados. Mi papá, casi al mismo tiempo que entraron, salió de su habitación. Los oficiales nos ordenaron arrojarnos al suelo y quedamos a menos de 1 metro de distancia, y entonces me preguntó: "¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?". Y yo le dije: "Nada, no sé por qué están aquí". Y para mi sorpresa, me esposaron. Esa fue la última vez que vi a mi papá en casa. Fuimos a la estación de Linwood y me llevaron a la sala de interrogatorio donde me esperaban 2 detectives de homicidio. Me acusaron del homicidio de Donald Sarpy. Yo dije: "Yo no fui, tienen al hombre equivocado". Y ellos dijeron: "¿Qué importa si dices que no? Tenemos a un testigo que dice que lo hiciste, sabemos que fuiste tú". En ese momento, con 16 años, no tenía miedo, porque sabía que aún estaba esposado o no había hecho nada malo. El día después de que me arrestaron, mi papá me fue a visitar a la prisión de menores. Él era la única persona que necesitaba para convencerme de que se habían equivocado. Yo decía: "Recuerda, papá, estábamos en casa, tú llegaste y cenamos. Al día siguiente nos fuimos a trabajar". Y mi papá dijo: "Por supuesto que lo recuerdo, estuvimos juntos". Y ahí sentí que esto se arreglaría. Lo que sea que estaba pasando, volvería a casa. La prisión de menores tenía un ambiente muy hostil.
Fui atacado por un oficial, por uno de los guardias que estaba ahí para protegerme. Creo que era amigo de Donald Sarpi. Se acercó a mí, medía casi 2 metros, pesaba como 130 kilos y puso todo su peso contra mí. Estaba asfixiándome, trataba de matarme. Cuando me desmayé, se detuvo. Y por suerte para mí, desperté y estaba vivo. Lo que se suponía que no pasara ocurrió otra vez. Estaba en prisión por algo que no había hecho y un guardia trataba de matarme. Sucedía todo lo que no debía suceder. Continuamente sentí que me buscaban. Hay que entender que en cierto momento hubo más de 1000 asesinatos sin resolver en el condado de Los Ángeles. Más de 1000 asesinatos de pandillas. Y los presionaban para resolverlos. Así que si alguien iba y decía, vi a un tipo matar a alguien y estoy seguro de que fue él, la policía le creería a esa persona, porque querrían cerrar ese caso. Y sinceramente, en ese momento donde las pandillas estaban descontroladas y mataban a mucha gente, si sacabas a un miembro de las pandillas de las calles, hacías algo bueno. Lo sacabas de las calles. Frankie era parte de John Crowd, así que él causó gran interés para el departamento del sheriff. In some neighborhoods, the relationship between cops and community is mutually suspicious and violent and hostile. The latest flashpoint, the LA County Sheriff's Department. According to the newspaper, about 30 Linwood deputies have been acting like the gang members they're supposed to be fighting. Those deputies call themselves Vikings. Era la pandilla más opresiva y criminal que haya existido alguna vez en el condado de Los Ángeles. Se llamaban los vikingos. Un juez federal llamó a los vikingos una pandilla neonazi dentro del departamento del sheriff en el condado de Los Ángeles. Esa fue su opinión. This map of Linwood in the shape of Africa was found hanging inside the Linwood Sheriff Station. Tenían sus propias señales de manos. Flashing a sign, that's meaningless. In fact, I'm sure the gang members out there probably get a kick out of deputies flashing a sign, having their own gang. Los vikingos tenían un tatuaje de un vikingo en su tobillo. There was unjustified beatings. There was people that were taken to jail that should never have gone to jail. Atacaban con una violencia sin precedente a los miembros jóvenes de las pandillas. Les lastimaban los ojos, les rompían sus piernas, les daban una golpiza y les recordaban que debían comportarse en el territorio de los vikingos. Quiero que mire la página 324. Hay una mención a un grupo de oficiales de Linwood que eran miembros de una pandilla neonazi blanca, los vikingos, que existía con el conocimiento del departamento del legislador. Me considero un vikingo porque yo entrené y trabajé en la estación de Linwood. Los vikingos no éramos para nada escandalosos, como se dice. Los vikingos éramos un grupo de oficiales que trabajábamos duro en esa área. Craig Ditch era el detective de pandillas en ese momento en Linwood. La noche del asesinato lo llamaron a la escena porque había sido un tiroteo de pandillas. La policía interrogó a estos chicos esa noche en la estación de policía. Uno de los chicos, Scott Turner, dijo que podía identificar al tirador. Ditch, como era un detective de pandillas, le dio a Scott Turner un libro de fotografías de la pandilla John Crowd y empezó a pasar las páginas. Después de ver unas 100 fotos, eligió a Francisco Carrillo del libro de los jóvenes. Él me dijo algo como, ese es el tirador. Él es el tipo que estaba en el asiento delantero. Él nos disparó o algo así.
Un testigo que solo eligió a un tipo de un libro, no le di mucho crédito. Por eso fuimos a buscar un paquete de 6 para que esa identificación fuera más creíble. Después de que Scott Turner viera el libro de fotografías, el teniente Ditch fue por el paquete que contenía 6 fotografías. Turner eligió la foto número 1. La foto número 1 era la de Frankie Carrillo. Sabía que había elegido al correcto. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque no estoy seguro de cuántos casos hay en donde muestro el libro de pandilla con cientos de fotos y eligen a uno. Y luego, por los contactos o avistamientos alrededor de la escuela de Linwood y por conocerlo de una pelea, lo vuelve a elegir de una lista de 6 donde los otros 5 son parecidos. Eso es algo que no pasa. The witness to an offense should be approached in a manner which will encourage his cooperation. Separated from the influence of other people, the witness may offer valuable assistance. El testimonio del testigo presencial, antes de existir las pruebas de las huellas dactilares y del ADN, era como se probaba en el pasado que alguien había hecho algo si no lo admitía. Alguien tenía que verlo. El testimonio del testigo presencial es el tipo de evidencia más antigua que existe. Desde los primeros humanos, la única forma de que supieras quién había entrado a tu cueva y quién había robado tu carne era con el testimonio del testigo presencial. Alguien decía fue el tipo de esa cueva. Por mucho tiempo, no fue necesariamente problemático. Pensemos en un pueblo pequeño donde alguien hace algo malo y es visto por alguien más. Todos conocen a todos, así que dicen que fue el carnicero o el extraño del pueblo. Solo hay un extraño en el pueblo. Pero cuando estás en un lugar con mucha gente y en grandes ciudades, casi todos son extraños. Así que la veracidad de las identificaciones se vuelve algo mucho más importante. A mediados de los años 1800, tomabas a una persona y la exponías. Tomabas a esa persona y le preguntabas, ¿esta es la persona que viste? ¿Esta es la persona que te robó? Y les estarías mostrando a alguien. En algún punto se pensó que había algo sugerente en eso. Luego surgió la idea de poner a un grupo de personas juntas. No se sabe cuándo se creó la rueda de identificación. Se cree que viene del derecho consuetudinario inglés. Eso habría sido algo que habría instado un juez en ese momento como un procedimiento más justo. Hoy estamos en contra de cualquier tipo de sistema que muestre muchas fotos a los testigos o que los haga mirar ruedas de identificación. En cierto sentido, es como pescar algo. En algún momento, vas a apuntar a alguien que es muy parecido al otro y vas a decir sí, es él. Cuando procesé a Frankie Carrillo después de la lectura de cargos, el juicio podía ser en meses. Estábamos llenos de asesinos y muy pocos casos se cerraban, porque la oferta era de 25 años, más el arma, que es un poco más de tiempo. Así que la mayoría de los casos iban a juicio y estábamos muy ocupados. Mi audiencia preliminar fue un momento en el que imaginé que las cosas saldrían bien y donde se darían cuenta que yo no era el que buscaban. Recuerdo cuando llegó Scott Turner. Era la primera vez que lo veía en toda mi vida. Puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. ¿Puede describir a la persona que iba en el asiento del acompañante? Sí. ¿Y ve a esa persona en la sala hoy? Sí. El testigo identificó al señor Carrillo. ¿Qué vio que hizo el señor Carrillo cuando pasó en el auto? Sacó su brazo del auto y disparó.
En la audiencia, Scott Turner apuntó a Frankie Carrillo como sospechoso. También declaró que sabía quién era Frankie. No por su nombre, sino por su cara. Así que cuando lo vio pasar, en su mente dijo, yo conozco a este tipo. Eso fue algo muy sólido para mí. Así que yo siempre pensé que era mi testigo estrella, porque él lo había visto una y otra vez. Así que creo que sabía con seguridad quién era el tirador. No teníamos dinero, así que tuve un abogado designado por el Estado. Se llamaba Robin James. Estaba seguro de que este tipo iba a ser el que me ayudaría, pero estaba equivocado. Por casi un año y medio o dos, que fue mi abogado, solo hablamos 3 veces. Y esas conversaciones nunca fueron de alguna estrategia. Nunca me preguntó, Frankie, ¿lo hiciste o no? Él me decía, ¿cómo estás? Bien, nos vemos en la próxima audiencia. Debimos haber tenido una conversación de 2 o 3 minutos, pero no pude darle detalles de lo ocurrido. Tenía la impresión de que los adultos en la sala, desde mi abogado al juez, del oficial al fiscal, buscaban justicia. Y la justicia significaba, escuchemos lo que pasa y veamos cómo resulta. Me sentí invisible. Nadie me tomaba en cuenta. Nadie me preguntaba lo que había pasado o lo que pasaba o mi participación en esto. Todo era procesal. En ese momento me di cuenta que iba a ser más difícil de lo que esperaba. En el caso de Donald Sarpy, no había evidencia física que ayudara. Nunca encontraron el arma. No había huellas dactilares, ni ADN, nada. Podrías tener evidencia de un video de seguridad o de un celular que dice dónde está la gente. Pero en los años 90 no existía eso. Era la palabra del que estaba en el auto con el arma o del que estaba afuera del auto. Cuando únicamente tienes al testigo presencial que asegura saber quién cometió el crimen, a menudo no hay evidencia. Así que el testimonio del testigo presencial se convierte en una evidencia. No era inusual procesar a un asesino basado solo en el testimonio del testigo, pero es de mucha ayuda confirmarlo. Las otras declaraciones de los otros testigos fueron una descripción detallada del sospechoso, pero sin identificación. Y me di cuenta enseguida, así que llamé al detective y le dije, no es suficiente y no será suficiente para el jurado. Tienes que mostrarles a todos el paquete de 6 fotos. Algunos decían el 1 o el 3, o el 1 o el 5, pero todos incluían al número 1. Y cuando llegaron al tribunal, los 6 dijeron, ese es el tipo que disparó. Cuando me llamaron dije, bien, me sentía muy joven e inocente en ese entonces y esperaba que lo que iba a hacer podía ayudar al sistema de justicia. Sé que nuestro sistema legal tiene fallas, pero creo que su intención es correcta. Lo único que puedes hacer es intentar creer en lo que se supone que es la verdad. Había un tipo con unos zapatos, unas botas color marrón que te entregaban para la prisión. Lo vi y le dije, qué lindas botas, ¿me las prestas para un juicio? Son como botas de vestir. Él me dijo, sí, claro. Y recuerdo a otro hombre en el juicio que me dijo, ¿te van a enjuiciar, cierto? Y le digo, sí, pero hoy empieza, este es mi primer día. Y él dijo, no uses esas botas. Son de mal augurio. Estás usando botas asignadas para prisión en un juicio que va a determinar tu vida. La corte entra en sesión. La señora Escalante para el estado de California. Anytime somebody is sworn under oath, they are a witness and give an oral statement and answers. That's evidence for you to use. And based on the evidence, I am convinced you will come back with a proper verdict and find this defendant guilty of 1 count of murder and 6 counts of attempted murder.
Contaron la historia de que este cruel y despiadado sujeto de John Kraut estuvo involucrado en una guerra contra la pandilla Neighborhood Crips y que disparó desde su auto cuando el sol se puso en una calle residencial donde un miembro respetuoso de la ley, Donald Sarpy, estaba conversando con unos chicos y que simplemente lo mató a sangre fría. Eso fue lo que alegaron que hizo Frankie. Mi deber con la víctima es hacer el trabajo lo mejor que puedo. Me emociono porque me imagino a todas mis víctimas. Es triste. Miras tu caso y son hechos. Y luego vas al tribunal y ves que es real. Esto no es solo una hoja con palabras. Son las vidas de las personas. Y la conclusión es que todos dijeron que este tipo disparó y mató a Donald Sarpy. Call Montrain Mitchell to the stand. ¿Pudo reconocer una cara? Pude reconocer una cara. ¿Y después qué pasó? Y luego gritó, "Púdranse en Hood", y disparó. ¿Ve a esa persona aquí? Sí, señora. Que conste que apuntó al señor Carrillo. No hay nada más sólido que un testigo presencial que está muy seguro en el estrado y que apunta a la persona en la sala y dice, esa es la persona que vi que jaló el gatillo. Pones a otros 5 testigos así y bueno, ¿qué otra cosa más hay que concluir salvo que él es el tirador? Llamo al señor Mannerlin. ¿Qué fue lo que vio? Sacó su brazo por la ventana y empezó a disparar. Para mí, ellos se veían muy seguros de que él era el tipo. No hubo ninguno que me hizo creer lo contrario. Marcus Stewart al estrado. Sacó el brazo del auto y jaló el gatillo. Su testimonio fue, yo estaba ahí, lo vi hacerlo, ese es el tipo. Si crees que esa persona está diciendo la verdad y hablando del corazón, es convincente. Damian Sarpy al estrado. Es él. Esa era la primera vez que veía bien al tipo que había matado a mi padre. Me quedé mirándolo. ¿Estás seguro de que esa es la persona que le disparó al señor Sarpy? Sí. Nunca había ido a un teatro, a un espectáculo en vivo. Olvidé el hecho de que estaba ahí como acusado y pensé, esto es como un espectáculo. Contaban la historia de lo que recordaban y luego decían, por cierto, ese hombre que está ahí lo hizo. Fue contundente. Todos los testigos subían al estrado y apuntaban a Frankie Carrillo, excepto un testigo. Estaba en el autobús de la prisión, venía del tribunal. Separaron a la gente y la encerraron en diferentes celdas. Y para mi sorpresa, ahí estaba él. El testigo estrella, Scott Turner. Estaba en la Autoridad Juvenil de California. Lo habían llevado para que testificara en mi contra. Estaba sentado en una banca. Y sin siquiera pensarlo me fui a sentar a su lado y le dije, ¿tú eres Scott Turner? Y él dijo, no, soy Leroy Jones. ¿Quién eres tú? Trataba de asustarme. Yo estaba sentado muy tranquilo, no me asusté para nada. Me acerqué a él y le susurré al oído, tú eres Scott Turner. Y dijo, sí, así es. Lo vi a Frankie y le dije, sé que no hiciste eso. Y me dijo, ¿qué? Y yo le digo, sí, sé que no lo hiciste. No te preocupes, lo voy a solucionar. Quédate tranquilo, estoy de tu lado. Sé que no lo hiciste. Estaba impactado porque estaba sentado con este tipo en la celda y por lo que me había dicho. Dijeron su nombre o mi nombre y nos separaron. Se llevaron a Scott a otro lugar, pero podía escuchar su voz. Su voz y la del fiscal.
y me recosté en el piso de la celda. ¿Por qué estás cambiando tu historia ahora? Escuché a Mary Escalante decirle a Scott, por favor, Scott, por favor, no tengas miedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás diciendo otra cosa ahora? Él se mantenía firme. Me cansé de mentir, no vi nada, me cansé. El hecho de que ese chico dijera que había mentido fue una bomba para mí. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura solemnemente que el testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Procedamos, por favor. Cuando pasó el auto, viste a Frankie Carrillo en él y recordaste su cara, ¿correcto? No. ¿Reconociste la cara de alguien cuando el auto pasó? No. En la audiencia preliminar testificaste que Frankie Carrillo estaba mirándolos por la ventana a ti y a los otros. Y de hecho apuntaste al señor Carrillo en la sala como la persona culpable, ¿correcto? Sí, me equivoqué. Lo hiciste bajo juramento, ¿correcto? Sí. Así que testificaste falsamente bajo juramento. ¿Ese es tu testimonio? Sí. Scott Turner cambió su testimonio de la audiencia preliminar. No solo lo cambió y dijo, no pude reconocer a la persona y no fue Frankie, sino que también dijo que el teniente Ditch había señalado a la foto de Frankie y había dicho, es él. ¿Qué hizo el oficial Ditch en cuanto a la identificación de Frankie Carrillo? Cuando estaba mirando el libro, eligiendo diferentes fotos, elegí a una persona y él dijo, no, él no es, él está en prisión. Elegí otra foto y dijo, no, no puede ser él. Cuando llegué a la foto de Frankie, a quien reconocí de Linwood, él dijo, sí, puede ser él porque está tratando de hacerse una reputación, ya sabes cómo es eso. Y así fue como llegué a esa foto. Ditch no tenía ninguna seguridad de que había sido una identificación precisa de un testigo. Fue una identificación al azar de Turner y Ditch se quedó con eso. Escogió una foto después de mirar unos 100 sujetos y me dijo que lo había reconocido por algunos contactos y por haberlo visto en la preparatoria de Linwood. Me dijo que ya expliqué eso. Suficiente. Ya lo expliqué cientos de veces. Me gustaría un receso. De acuerdo. Los miembros de la pandilla se contradijeron todo el tiempo. Tienen poco respeto por la verdad. Si Ditch fue creíble o no, tuve mis sospechas. Antes del incidente del 18 de enero de 1991, ¿hace cuánto conocía a Scott Turner? La verdad es que no sé. Creo que un año. Hizo una referencia de que él era un buen testigo. Era un buen testigo. Y si mira su testimonio donde la pregunta es, ¿cómo conoce a Scott Turner? Y la respuesta, de contactos previos de otros casos que tuve. ¿Sabe por qué no hizo una referencia de que era un testigo colaborador en otro caso? Ya respondí eso, por contactos previos de otros casos. ¿Qué quieres? Quiero que responda a la pregunta, ¿por qué no indicó que había trabajado con usted unos meses antes en otro caso? Objeción, argumentativo. ¿Cree que es información importante que debía haber incluido? Tal vez para ti, no para mí. Bien. Turner y Ditch se conocían. Ditch testificó que había hablado con Turner 20 veces en la calle. Turner tenía 16 años. Entonces, aparece Ditch. Él sabía que podía manipularlo y presionarlo para que identificara a alguien. En la audiencia preliminar no testificaste que el oficial Ditch te había sugerido que eligieras una fotografía de las que tenía, ¿cierto? La razón por la que no dije nada sobre el incidente fue primero porque estaba en las calles. Y segundo, Ditch y el resto de la policía me podían encontrar cuando quisieran. Aunque no hubiese querido cooperar,
hubiesen insistido en que cooperara. Me sentí atrapado. No dije, ese es el tipo, no. Solo quería irme de ahí. Y tenía miedo, no lo sé. Ellos dijeron, esa es la persona. Y yo dije, sí, como sea, sí, es él, está bien. No me importa. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme de aquí? Porque yo no hice nada de esto, así que dejen que me vaya. En ese momento pensé que me estaban confundiendo con alguien más, que se habían equivocado por completo. Y entonces pensé que alguien estaba manipulando la situación para que esto pasara. No podía entender o pensar en la idea de que había uno o más sheriff detrás del testimonio que estaban usando en mi contra. Se enteró de que Scott Turner cambió su testimonio, ¿correcto? Correcto. ¿Se enojó? No, no recuerdo haber estado enojado. No sé qué quieres decir. No recuerdo estar enojado. Solo pregunto porque hay un asesinato aquí y un testigo clave. Y usted es la persona, el oficial del cuerpo policial que le tomó la identificación, la evidencia, y ahora él cambió su testimonio. ¿No le molestó que haya cambiado su testimonio? No, pasa todo el tiempo. No es algo nuevo. ¿Cómo puedes enojarte si pasa todo el tiempo? Bien. Cometen asesinatos todo el tiempo. Ya respondió la pregunta. ¿Cometen asesinatos? Todo el tiempo. ¿Y los que... ¿Cómo podría enojarme por eso? Lo veo como estabilidad laboral. ¿Y los que no cometen asesinatos son encarcelados por motivos falsos todo el tiempo? Eso. Sí, está bien. Entiendo. Solo responde lo que te pregunten. Ditch testificó, por así decirlo, como experto en pandillas, que Turner había sido amenazado tras las rejas y que por eso se había retractado. Creo que ninguno de nosotros creyó lo que dijo. Hablamos de él porque está en custodia, lo que cambió el panorama. Y estaba apuntando a un miembro de una pandilla hispana del sur de California que es controlada por la mafia mexicana. Y si iba a prisión siendo el informante de la mafia mexicana, lo matarían. Y creímos que ese era su miedo y el por qué se retractó. ¿Quién decía la verdad? Mis testigos eran muy creíbles. No tenían ninguna razón para mentir, ningún motivo, excepto cuando están en custodia. Ahí mienten. Creo que ese fue el punto de inflexión. La fiscalía fue muy convincente sobre el hecho de que Turner ya no culpaba a Carrillo. Había cambiado su historia. ¿Cuál fue su impresión sobre Robin James, el abogado defensor? No creo que le hayan puesto a un buen abogado. No era muy... ¿Era hombre o mujer? Lo siento. Hombre. Hombre. La gente que pensé que tenía la autoridad de hacer lo correcto, decidió no hacerlo o decidió que no valía la pena protegerme. Perdí la fe en el sistema y sentí que mi testimonio no importaba. Es desafortunado que piense eso, pero también fue por lo que viví en prisión, relacionado con las condiciones de mi existencia. Por reglamento, cuando cumplías los 18 años, tenías que dejar la correccional para menores, así que en mi cumpleaños me trasladaron a la prisión central de Los Ángeles. ¡Apaguen las luces! ¡No olviden el gimnasio esta tarde! Vivía con miedo en la prisión del condado. El día que llegué, escuché que cualquiera que estuviera ahí bajo custodia, acusado de un tiroteo, sería atacado. Se aseguraban de herirlos lo suficiente. Estaba muy preocupado. Cuando vi a Frankie el primer día del juicio, recuerdo haber dicho en voz alta, se ha fortalecido. Se veía muy fuerte, muy frío, poco natural. Mary Escalante trabajó a su favor. Como adulta, vio que podía influenciar o que podía decir algo que me provocara a decir algo que no me hiciera quedar bien. Podría haber caído en su juego. Now, you say your younger brother is still heavily into young crowd? Yes. That's his life, right? Well, he is young. Estaban básicamente tratando de dejar a Frankie
como el gran pandillero. ¿Y tú aún eres miembro de Young Crowd? Siempre eres miembro, pero es distinto ser pandillero y ser miembro de una pandilla. ¿Cuál es la diferencia? Los pandilleros hacen cosas malas como dispararle a la gente. ¿Matar gente? Sí. Para que quede claro, Frankie fue interrogado y admitió ser miembro de la pandilla Young Crowd y de que había una rivalidad. Y eso explicaría por qué le dispararon a alguien sin siquiera conocerlo. Muchos pandilleros, cuando hay rivalidad, salen por el barrio a demostrar su fuerza. Y si no encuentran a un miembro de una pandilla, le disparan a cualquiera. La fiscal fue muy severa y me miraba muy fijo. Fue dura y en cada oportunidad que tenía de decir algo malo de mí, lo decía. Y yo deseaba que mi abogado hubiese tenido algo de esa actitud. Parte de mi testimonio involucraba mi coartada, que era que estaba en casa haciendo mis cosas como lo hacía en un día normal, esperando a que mi papá llegara a casa, que cenamos e hice algunas tareas. Pero esa era una coartada débil. Dije, él quiere que crean que un viernes por la noche, cuando no pudo lograr que lo llevaran a una fiesta, se fue a casa e hizo su tarea. ¿Cuán razonable es eso? Es viernes por la noche. Bien, yo era una buena estudiante. Fui a la escuela de leyes, pero nunca hice una tarea un viernes por la noche. Y este tipo quiere que crean eso. Está mintiendo. Y luego están las instrucciones del jurado que dicen que si crees que un testigo miente en una parte de su testimonio, puedes desacreditar todo lo que dice. Así que yo digo que no hay evidencia de que es inocente y que deben escuchar a las 5 personas que lo vieron jalar el gatillo y matar al señor Sarpi. Así es como terminé. Ella no conocía mi vida. No sabía que mi madre se había ido de la casa, que se fue de nuestras vidas cuando tenía 9 años y que fui criado principalmente por mi padre y mi hermano menor con los llamados roles de género. Ella no sabía que nadie me dijo que los chicos no barren ni trapean. Y mi papá estaba ahí en el tribunal. Él estaba escuchando a esta mujer humillar a mi familia. Y mi papá escuchó todo eso. Yo no podía hacer nada. Eso fue lo que pasó. Sin hablar del divorcio y todo lo demás, esa fue mi vida. Sentí que las condiciones de mi existencia estaban en mi contra. No puedo decir con seguridad si estuvimos en la sala del jurado por 3 horas o 3 días. No recuerdo. Sí recuerdo hablar del caso y de tratarlo como el asunto serio que era, tanto por la pérdida de una vida como por el potencial de quitarle la vida a alguien. Una de las cosas que me quedó dando vuelta era que lo reconocieron. Lo habían visto en el pueblo antes, así que no era un nuevo rostro. Lo conocían de antes. El hecho de que Scott cambiara su historia, creí que sería convincente. Como jurado, en la causa ya señalada, encontramos al acusado Francisco Carrillo, culpable por el asesinato de Donald Sarpi. Quedé perplejo con la noticia. Me sentía enfermo, pero ni siquiera podía procesar las palabras. Las palabras me herían. Sentí un dolor que nunca antes había sentido. Sentía que me desmayaba, pero estando consciente. Recuerdo que mi abogado me acarició la espalda como diciendo, todo estará bien. No recuerdo cómo llegué desde ahí a la celda, pero mi abogado entró y me hizo firmar unos papeles.
Solo me sabía un número de memoria que era el de mi madre, así que la llamé desde un teléfono público, pero ella no pudo hablar mucho. Iba camino a abrir la puerta o algo así. Así que lo único que pude decir era que me habían declarado culpable, y ella dijo, te llamo después. Fue horrible buscar a alguien que me consolara, que tal vez sintiera mi dolor, pero estaba completamente solo. We're here for probation and sentencing. Is there any legal cause why we shouldn't proceed? Yes, Your Honor, there is. When we came in this morning, we were told that there's a witness outside which would relate to newly discovered evidence in relation to Mr. Carrillo's lack of involvement in this. Había un abogado llamado Ted Yamamoto que entró al tribunal y le dijo al juez que tenía un testigo llamado Oscar Rodríguez, que era miembro de John Crowd y que había estado involucrado o que sabía quién estaba involucrado en el asesinato. One of the definite observations that he made was that the defendant, Mr. Frank Carrillo, was not present at the scene of the incident. La comunidad de Linwood estaba muy indignada porque procesaron a Frankie. Y creo que la gente en la comunidad habló directamente con Oscar para que Oscar fuera y ayudara a Frankie Carrillo. Yo dije, ¿qué pasará ahora? ¿Voy a poder salir? ¿La verdad saldrá a la luz? ¿Cuáles fueron sus impresiones de Oscar Rodríguez en el tribunal? Que era un asesino.